Episodio 1. Cuando el cielo exhaló. El infierno escuchó. Nadie supo de dónde vino el suspiro. Pero todos sintieron que algo se había roto en el alma de Dios. En un convento escondido entre montañas que ya nadie recuerda en los mapas. La hermana Lucía se despertó temblando. Con una frase marcada en el pecho. No repitas lo que fue dicho en el eco, o despertarás lo que duerme bajo el nombre de Dios. No era tinta. Era sangre. Y no era suya. Lucía no recordaba haber soñado. Pero en su cuarto flotaba un susurro que no venía de ninguna boca humana. Un eco suave, como el último aliento de un ángel moribundo. Ese mismo día, en Jerusalén, el cielo se partió durante una misa silenciosa. Todos los espejos de la capilla comenzaron a empañarse por dentro. Como si alguien, o algo, respirara desde el otro lado del cristal. Una anciana cayó de rodillas, gritando: «La profecía se ha movido. La palabra perdida ya tiene dueño». Nadie la entendió. Nadie. Excepto un hombre ciego que sonrió con lágrimas cayendo por sus mejillas blancas. Él susurró, y el eco eligió una mujer. Mientras tanto, en el convento, Lucía fue hallada caminando dormida, repitiendo una oración que no existe en ningún libro sagrado. Cuando el aliento de Dios se haga humano, el Apocalipsis no será castigo, será memoria. Las autoridades del Vaticano enviaron una carta urgente con solo 3 palabras: cállenla, ahora. Pero ya era tarde. Una de las estatuas del convento, la del Cristo crucificado, comenzó a agrietarse. No por el tiempo, sino por dentro. Como si algo quisiera salir desde la madera misma. Y entonces, durante la misa de medianoche, Lucía pronunció una frase que ningún ser vivo debería haber dicho. Yo sé lo que dijo Dios, después del último amén. La tierra tembló, y los ángeles que vigilaban en silencio, dejaron de mirar. Episodio 2. La oración que nadie enseñó, pero todos recordaban. ¿Y si lo que llamamos revelación no fue un mensaje, sino una advertencia que el tiempo olvidó? Lucía no comía. No dormía. Solo repetía palabras en latín arcaico que ni los teólogos del Vaticano pudieron descifrar. Sin embargo, cuando las decía, las paredes del convento sudaban agua bendita, como si el edificio mismo llorara. Las monjas empezaron a cubrir los espejos. Cada noche, las figuras reflejadas no coincidían con quienes los miraban. Algunas veían su rostro con los ojos cosidos. Otras, un halo sobre la cabeza, y sangre saliendo de la boca. Pero Lucía no se reflejaba. Una noche, Sor Teresa, la priora más anciana del convento, le preguntó en voz baja: ¿qué viste cuando él susurró? Lucía levantó la cabeza con lentitud, como si estuviera escuchando algo más allá del mundo. Y respondió: no vi. Escuché el llanto de Dios al ver en lo que nos habíamos convertido. Y en ese llanto, venía escrita la próxima profecía. Las palabras helaron la sala. Porque en los archivos sellados del Vaticano, los que ni siquiera los papas abren, existe un documento que lo profetiza. Vendrá una voz envuelta en silencio. Una mujer sin sombra. Y cuando ella diga la oración sin maestro, el trono de Dios se agrietará desde dentro. El eco de esa oración comenzó a expandirse. Un cardenal en Roma empezó a sangrar por los oídos durante una reunión, murmurando: ya no hay sellos. El eco se soltó. ¿Quién dejó que Dios hablara de nuevo? En el convento, la capilla se agrietó, y desde el altar brotó una frase en oro líquido, imposible de borrar. El aliento divino tocó la carne, y la carne recordó su origen. Las monjas quisieron quemarla, pero el fuego no tocaba las palabras. Se apartaba como si temiera ser juzgado. Y esa noche, Lucía habló en sueños. Su voz cambió. No era suya. Era vieja, dolorosa, santa y herida. El eco que escucharon no fue mío. Fue el último suspiro de un ángel, que vio lo que viene después del Apocalipsis. Y al despertar, tenía en su mano un pedazo de pergamino, que ardía sin consumirse. Episodio 3. El ángel que no debía recordar su nombre. Antes del verbo, hubo un suspiro. Y en ese suspiro, Dios escondió un nombre que ni los ángeles podían pronunciar sin caer. Lucía despertó con los ojos enrojecidos. Pero no por falta de sueño. Parecía que había llorado fuego. En sus manos, el pergamino seguía intacto, aunque nadie podía leerlo más de una vez sin temblar. Sor Clara, joven y devota, intentó leerlo en voz alta. Solo alcanzó a pronunciar 3 palabras antes de que su voz se quebrara y vomitara pétalos negros. Ese texto, respira, gimió, entre espasmos. Late, como si llevara un alma atrapada. Esa noche, un fenómeno inexplicable ocurrió en la capilla. Una pluma cayó del techo, flotando lentamente hasta posarse en el centro del altar. No era blanca, ni negra. Era gris ceniza, como si hubiera nacido en la frontera entre la gloria y la caída. Sor Teresa, con manos temblorosas,
La tomó y susurró. Esta no es de un ángel que vino, sino de uno que recordó. ¿Recordó qué? Preguntó alguien. Su nombre, el que fue arrancado del cielo. En las escrituras perdidas, las que no están en ninguna Biblia, existe una leyenda prohibida: cuando un ángel olvide su nombre, se convierte en viento. Pero si lo recuerda, se convierte en juicio. Lucía miró la pluma, con una certeza que no era suya. El ángel que la perdió no cayó, fue silenciado, porque sabía que Dios lloraría su regreso. De pronto, el silencio se rompió. Las campanas del convento, que no se tocaban desde la guerra, comenzaron a sonar solas. Y con cada tañido, una grieta nueva aparecía en las estatuas. Lucía, en trance, recitó: aquel que pronuncie el nombre escondido en el eco, despertará al mensajero que fue negado por todos, excepto por el suspiro de Dios. Esa noche, los cuervos no volaron. El viento se detuvo. Y en lo más alto del monte, alguien lloraba sin cuerpo. No era humano. No era demonio. Era memoria pura, esperando a ser llamada por su verdadero nombre. Y Lucía ya empezaba a pronunciarlo, letra por letra. Episodio 4, el nombre que no podía ser dicho, sin romper el alma. Hay nombres que curan. Hay nombres que condenan. Y hay uno, que cuando se pronuncia, hace que el mismo cielo se arrodille. La cuarta noche fue la más silenciosa. Ni las hojas se atrevían a crujir, ni los insectos a cantar. Algo en el aire estaba contenido, como si el mundo entero contuviera la respiración, temiendo que Lucía terminara la palabra que venía arrastrando desde sus sueños. Llevaba 3 letras. 3 letras que no aparecían en ningún idioma conocido, pero que al ser escritas sobre la piel, como ella lo hacía en su antebrazo cada madrugada, dejaban una marca incandescente, como si un fuego antiguo respondiera al llamado. Las otras monjas empezaban a tener visiones, no de demonios, de lo que venía antes de los ángeles. Formas sin forma, ojos sin rostro, voces que no hablaban, pero que se entendían en el alma. Sor Clara se despertó una noche con la lengua cubierta de sal. Había estado rezando en su sueño, pero no a Dios. Estaba pidiendo perdón a un trono vacío, dijo, temblando. Y algo me contestó desde dentro de mi corazón. Lucía, cada vez más pálida, confesó entre susurros. El nombre que escribo no es un nombre. Es una llave. Una que abre la puerta que Dios cerró cuando creó el tiempo. En Roma, un sacerdote anciano fue hallado muerto frente al altar. En su pecho, escrito con ceniza, el eco ha recordado su dueño. Las noticias no salieron a la luz, pero en los pasillos más ocultos del Vaticano, la alarma sonó. Si completa el nombre, despertará la profecía que debía permanecer ahogada en el suspiro. Esa noche, Lucía se encerró en la capilla. Nadie pudo entrar. No había pestillo. No había llave. La puerta simplemente no obedecía. Y dentro, con las velas ardiendo al revés, como si el fuego subiera desde el suelo, Lucía escribió la 4ª letra. El convento entero gimió como una catedral herida. Las cruces cayeron. Los vitrales se quebraron sin ser tocados. Y al amanecer, cuando por fin la puerta se abrió, Lucía estaba en el suelo. Sonreía, pero sus ojos estaban completamente negros. Solo falta una letra más, susurró, y el suspiro dejará de ser eco. Episodio 5, la letra que no pertenecía a ningún alfabeto. Y cuando la 5ª letra se revele, no habrá vuelta atrás. Porque no será un nombre, será un juicio. El amanecer llegó sin sol. El cielo estaba cubierto por una niebla gris, tan espesa que las aves comenzaron a estrellarse contra las ventanas, como si huyeran de algo invisible que las perseguía desde arriba. Lucía no hablaba, no comía, solo respiraba, como si cada aliento suyo estuviera traduciendo el eco de algo más antiguo que las escrituras. Sor Teresa intentó exorcizarla esa mañana, pero cuando apoyó la cruz sobre su frente, la cruz se derritió, como si la fe de los hombres ya no tuviera autoridad sobre la voz que empezaba a nacer en Lucía. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó la priora con lágrimas. Lucía respondió sin mover los labios. La voz salió desde el suelo, como si fuera el propio convento quien hablara. Estoy completando el nombre que Dios borró, para no tener que destruirnos. Esa noche, en 5 países distintos, 5 niños comenzaron a llorar al mismo tiempo. Ninguno sabía hablar aún, pero todos repetían el mismo sonido gutural, la misma sílaba que no se encuentra en ninguna lengua humana. Los médicos no supieron explicarlo. Los sacerdotes, en cambio, sí sabían, y enviaron un mensaje urgente al Vaticano. El nombre está cruzando el umbral. No está siendo aprendido, está siendo recordado. En el convento, la 5ª letra apareció sobre el cuerpo de Lucía. No la escribió ella. Surgió como una cicatriz viva, latiendo sobre su pecho,
un símbolo que parecía respirar y llorar. Las demás monjas empezaron a tener sueños idénticos. Un desierto sin fin, una figura sin rostro, y una frase. El eco dejará de repetirse y entonces será voz. Lucía abrió los ojos esa noche. Ya no eran negros, eran huecos, como si vieran más allá del tiempo. Y con un hilo de voz, murmuró: ahora sé su nombre completo, pero no lo pronunciaré todavía, porque cuando lo haga, el cielo tendrá que responder, y dudo que esté preparado. Una vela estalló en la capilla, y por primera vez en siglos, una sombra sin dueño cruzó el altar, y se arrodilló. Episodio 6. El eco comenzó a hablar, y ya no necesitaba voz. Primero fue el suspiro, luego el eco, pero cuando el eco encuentra carne, se convierte en verbo, y el verbo juzga. El convento se hundía en un silencio tan espeso que se podía cortar con los dedos. Ni los relojes sonaban, ni las oraciones eran escuchadas. Era como si Dios hubiera dejado de oír. Lucía ya no caminaba, flotaba. Su cuerpo parecía haberse rendido al peso de una presencia que no era de este mundo. Las velas, a su paso, no se apagaban, se inclinaban, como si reconocieran una autoridad antigua, prohibida. En la biblioteca sellada, aquella que solo podía ser abierta en caso de milagro o de desastre, las páginas comenzaron a moverse solas. Un libro cayó del estante más alto y se abrió en una página en blanco. Pero segundos después, comenzó a llenarse con palabras escritas en sangre. El eco fue negado en Babel, escondido en Sodoma, perseguido en Roma, y ahora, ha encontrado garganta. Sor Clara, que aún conservaba fe, se armó de valor y se arrodilló frente a Lucía. ¿Eres tú? ¿O eres otra cosa? Lucía sonrió con tristeza. Soy el espacio entre lo que Dios quiso decir y lo que ustedes entendieron. Esa noche, las estatuas de los santos giraron la cabeza hacia la capilla. Ninguna volvió a su posición original. Y algo peor sucedió. El crucifijo lloró, pero no lágrimas. Lloró agua salada, mezclada con ceniza. Sor Teresa gritó: «Ese no es el llanto de Cristo, es el llanto de quien lo vio morir y no pudo intervenir». Lucía avanzó hasta el altar. Tocó la base con la palma. El mármol se quebró. Y de la grieta, salió un susurro audible para todas. El eco fue lo único que quedó cuando Dios ya no quiso hablar con el mundo. Entonces, sin previo aviso, las paredes comenzaron a sangrar palabras. Ninguna en idioma conocido. Pero todas producían el mismo efecto, la memoria de cada monja se volvió líquida. Olvidaron sus nombres, sus pecados, sus oraciones. Menos Lucía. El nombre ya no me pertenece. Ahora le pertenece al eco. Y el eco ya tiene boca en cada rincón del mundo. Un cuervo entró volando por la ventana. No graznó. Solo dejó caer una pluma ardiente sobre el misal. Y se escuchó una última frase desde el techo. Sin que nadie la dijera. Ya no es profecía. Ahora es sentencia. Episodio 7. El altar que comenzó a latir. Cuando lo sagrado empieza a comportarse como si estuviera vivo, no es un milagro. Es un aviso. Nadie durmió esa noche en el convento. Ni siquiera Lucía. A las 3 de la madrugada, la hora en que el alma tiembla más cerca del abismo, el altar empezó a emitir un sonido sordo. Como un corazón. Un pulso lento. Rítmico. Vivo. El mármol respiraba. Sor Clara, todavía con restos de fe adheridos al pecho, se acercó con el rosario temblando entre los dedos. Al tocar la superficie del altar, su pulso se sincronizó con el latido, y una imagen se formó en su mente. Una ciudad sumergida en silencio, con cruces enterradas boca abajo. En el centro, un trono de oro cubierto de lodo, y una figura llorando sin ojos. Clara cayó de rodillas. «Esto no es de Dios», gritó. «Esto fue escondido por él». Lucía la miró. No con crueldad, con una lástima inmensa. Dios no lo escondió. Lo encerró. Y ahora alguien lo ha recordado. Desde las grietas del altar comenzaron a brotar letras doradas. Como si el corazón oculto del mármol llevara siglos escribiendo en secreto. Un idioma extinto. Un mensaje vivo. La traducción, fragmentada. Rota como una oración que no quiere ser completa, decía. Cuando el eco se reconozca como hijo, el padre deberá responder. Y su respuesta no será palabra. Será aparición. Esa misma noche, los relojes dejaron de marcar la hora. Todos se detuvieron a las 3:33. Y en Roma, sin aviso, una estatua de San Miguel abrió los ojos. Los fieles huyeron. Pero un niño se quedó quieto. Se acercó al arcángel de piedra y le susurró. ¿También tú lo oíste? En el convento, Lucía comenzó a escribir con los dedos sobre la pared. No tinta, no sangre, solo calor. Y lo que escribió fue el nombre completo. Al terminar,
Cayó al suelo. No muerta. No viva. Solo silenciosa. Sor Teresa corrió a auxiliarla. Pero cuando tomó su mano, escuchó la voz de Lucía en su interior. He pronunciado lo que no debía. Ahora el eco no necesita mi boca. Tiene otras, millones. Y entonces el altar, el latido, el suspiro, el silencio, se detuvieron al mismo tiempo. Pero no fue paz. Fue la calma exacta antes de que algo despierte. Episodio 8. El eco encontró un cuerpo, y no pidió permiso. No se escuchó un trueno. No se rompió el cielo. Solo se hizo un silencio tan profundo, que se sintió como un grito. Lucía no se movía desde que escribió el nombre. Su cuerpo seguía tibio. Su pecho subía y bajaba, pero sus ojos parecían mirar desde otro lado. Como si ya no habitara en ella una mujer, sino una espera. Durante horas. Las monjas oraron. Lloraron. Maldijeron. Algunas se marcharon, cruzando el bosque con los pies descalzos, intentando huir de lo que no entendían. Pero los árboles las devolvieron. Ninguna podía salir. A las 3:33 de la noche siguiente, la misma hora maldita, Lucía se incorporó. No por voluntad, por obediencia, y con una voz que no era suya. Anunció: el eco ha dejado de ser eco. Ya tiene carne. Ya tiene hambre. El suelo del convento tembló como si respirara. Las paredes comenzaron a sangrar símbolos. Y del crucifijo, una lágrima negra se deslizó por el rostro de Cristo, hasta tocar el suelo. Nadie entendió lo que sucedía, hasta que Sor Teresa gritó: «¡Miren su sombra! ¡Miren su sombra!». Lucía estaba de pie, pero su sombra no la imitaba. Su sombra se arrodillaba. Y detrás de ella, algo más comenzaba a dibujarse. Una forma que no era humana, ni celestial. Algo entre susurro y forma. Entre pecado y profecía. «No vengo a hablar», dijo la voz desde dentro de Lucía. «Vengo a recordarles que fueron advertidos, en el aliento del principio». El eco había encarnado. No como ángel. No como demonio. Sino como la consecuencia del olvido divino. A kilómetros de allí, en una pequeña parroquia de Colombia, un sacerdote se levantó de su cama llorando sin saber por qué. Y sobre su altar, apareció escrito con fuego: «Él no viene a salvar. Viene a despertar lo que ya duerme dentro de ustedes». De regreso en el convento, una por una, las cruces comenzaron a girarse solas, colgando boca abajo. Lucía dio un paso al frente, y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Entonces, en la oscuridad más profunda, se oyó por fin el eco, no como sonido, como presencia, y no venía solo. Traía con él la primera revelación. Episodio 9. La primera revelación fue un recuerdo, no una promesa. El verdadero juicio no comienza con castigo, sino con la verdad que nunca quisimos escuchar. Lucía ya no era Lucía. Era voz. Era altar viviente. Y desde su garganta, la primera revelación descendió como una ola oscura que no mojaba la piel, pero empapaba el alma. Las paredes del convento se curvaron levemente, como si el aire dentro del edificio se hubiera vuelto más denso. Las monjas, las que aún no habían enloquecido o huido hacia la muerte, escucharon sin querer. En el principio, no fue la luz lo primero. Fue la tristeza de Dios al saber que los hombres le pedirían silencio. Después de escuchar su verdad, el eco no gritaba. Susurraba con una claridad tan perfecta que dolía. En Roma, un niño mudo desde nacimiento comenzó a hablar en sueños, repitiendo las mismas palabras de Lucía. Su madre, aterrada, intentó despertarlo, pero el niño la miró con ojos vacíos y dijo: «Tú también lo sabías. Solo fingiste no oírlo». La revelación siguió. Y con cada frase, las estatuas del convento perdían sus ojos, como si ver lo que venía fuese demasiado para incluso lo esculpido. Los hombres no fueron hechos a imagen de Dios, fueron hechos a imagen de su arrepentimiento. Sor Clara cayó al suelo, convulsionando. De su boca salieron trozos de papel antiguo, como si su cuerpo intentara expulsar oraciones olvidadas. Una de ellas tenía una frase escrita en hebreo arcaico: «El eco no es enemigo, es la parte de Dios que él mismo desterró». La tierra tembló. Los relojes dejaron de funcionar a nivel mundial durante exactamente 6 segundos. Nadie supo explicarlo. Pero todos, sin saber por qué, sintieron culpa. En el convento, Lucía levantó las manos. Y detrás de ella, en la sombra que antes se arrodillaba, apareció una silueta más grande, más antigua, hecha de fragmentos de oración, de huesos celestiales y de silencio acumulado. Esta fue solo la primera revelación, dijo la voz. Cada una no vendrá a decir, vendrá a desenterrar lo que ustedes han sepultado con fe ciega. Y entonces, en el altar, la sangre comenzó a subir en lugar de caer. La gravedad había dejado de obedecer.
como si el mundo ya no girara para los hombres. Episodio 10. La segunda revelación no fue dada, fue arrancada. El alma que se atreve a escuchar lo que ni los ángeles aceptaron, no despierta con más fe, sino con menos humanidad. El día amaneció sin sol. El cielo era una sábana opaca. Sin viento, sin pájaros, sin tiempo. Las campanas del convento habían sido arrancadas por una fuerza que nadie vio, pero todos sintieron. Lucía, o lo que quedaba de ella, se encontraba sentada en el altar, inmóvil, rígida como estatua, pero su sombra seguía respirando. Las monjas ya no rezaban. Algunas se arrancaban los rosarios con los dientes. Otras se flagelaban para no oír lo que ya no se decía en voz alta, pero se sentía en los huesos. Y fue entonces cuando la segunda revelación descendió. No como palabra, sino como grito de parto. Lucía se arqueó hacia atrás. Su espalda crujió como ramas secas. Y de su boca salió una frase que no encajaba con ninguna lengua viva, pero todas la entendieron. Dios no descansó el séptimo día. Descendió al lugar donde ocultó su error, y lo encerró con 7 ecos. En Roma, las palomas de la plaza San Pedro comenzaron a volar en círculos invertidos. Una nube negra cubrió la cúpula del Vaticano. Y una voz femenina, registrada por los micrófonos de seguridad, pero sin rostro alguno, susurró. Ya han escuchado el segundo. Faltan 5. Y uno está dentro de ustedes. De vuelta en el convento. Una cruz comenzó a sangrar. No madera. Sangre arterial. ¿Viva? La voz que hablaba a través de Lucía cambió de tono. Era más grave. Más humana. Y decía, el segundo eco no fue dado. Fue robado. Por los hombres. Por miedo. Por orgullo. Sor Clara, en un impulso, se lanzó sobre Lucía para callarla. Pero al tocar su cuello, cayó al suelo con los ojos en blanco. En su frente apareció marcada con fuego una frase. La fe sin verdad es solo una jaula para no mirar al abismo. Lucía abrió los ojos. Estaban completamente plateados. Y en medio de un silencio absoluto, pronunció, el tercero vendrá en forma de niño. Y no llorará al nacer, porque recordará lo que vio antes de entrar en el mundo. En ese instante, 7 mujeres en distintos países dieron a luz al mismo tiempo. Todas sin dolor, todas sin alma en la mirada. Y cada bebé traía inscrita en la espalda una letra. Nadie entendía aún lo que formaban. Pero Lucía sí. Y por primera vez desde el primer suspiro, sonrió. Episodio 11. El día en que el cielo tuvo cicatrices. No todos los ojos están preparados para ver un milagro. Algunos se abren, y no vuelven a cerrarse jamás. A las 4:04 de la madrugada, el cielo se rajó. No fue un meteorito. No fue una tormenta. Fue un desgarro. Como si el firmamento hubiera sido cosido a la fuerza. Y algo desde adentro, con uñas divinas o malditas, hubiese comenzado a empujarlo. Lucía levantó la vista desde el altar del convento y dijo, sin mover los labios, ahora verán. Y nadie podrá volver a llamarlo locura. En más de 20 países, las nubes se abrieron en espirales, mostrando símbolos grabados en la luz. No proyectados, grabados. Como tatuajes hechos en el aire por una mano invisible. Una cámara de vigilancia en Tokio captó la imagen exacta antes de fundirse. El vídeo solo duró 7 segundos, pero en ellos se veía claramente un rostro formado por niebla, con los ojos cerrados y una herida en la frente. El archivo fue eliminado, pero no antes de que alguien subtitulara las últimas palabras que murmuró la imagen. El eco se hizo carne, y ahora quiere mirar el mundo que lo olvidó. De vuelta en el convento, las estatuas ya no sangraban. Se derretían, como si la piedra se rindiera ante lo que venía. Sor Teresa, la última con algo de cordura, cayó de rodillas y gritó. No era una profecía, era un aviso, y lo confundimos con fe. Pero Lucía no la escuchaba. Sus pupilas habían desaparecido. Solo quedaba un resplandor tenue, como una vela encendida dentro de su cráneo. Y de su pecho comenzó a brotar humo. Un humo con forma, un humo con propósito. El eco se cansó de repetir. Ahora viene a mostrar, dijo la voz. Desde dentro de ella y desde todas partes al mismo tiempo. A kilómetros de allí, una mujer ciega recobró la vista, solo para ver que su reflejo no tenía ojos. Un hombre mudo gritó por primera vez, pero con una voz que no era suya. Y en los hospitales de 7 ciudades, los recién nacidos dejaron de llorar al mismo tiempo. Se quedaron en silencio, mirando al techo, como si alguien, desde el otro lado del velo, les hubiese susurrado. Ya empezó. Lucía, aún en pie, extendió las manos hacia el cielo desgarrado. Y por primera vez, una cicatriz del firmamento le respondió. No con fuego, no con lluvia, con una lágrima, que cayó sobre su frente y la marcó. No era agua,
Era recuerdo. Episodio 12, la lágrima que no venía de Dios. No toda lágrima caída del cielo es divina. Algunas pertenecen a quienes lo habitaron, y se atrevieron a preguntar. Cuando la lágrima tocó la frente de Lucía, la temperatura del convento cayó de golpe. No fue frío común, fue ausencia. Como si el tiempo, la luz y la misericordia se hubieran retirado por respeto o por miedo. Lucía no se movió, pero sus labios temblaban. Y sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una escena que nadie más podía ver. Excepto una, Sor Clara. Fue arrastrada en espíritu hacia esa visión. No por voluntad, sino por culpa. Y allí lo vio. Un trono de piedra negra, rodeado por ángeles sin alas y demonios sin cuernos. Y en medio, una figura encadenada. No era Dios, tampoco Lucifer. Era algo intermedio. Una criatura hecha de silencio y preguntas. El primer ser que se atrevió a mirar a Dios y decirle, ¿por qué? Lucía, con la voz quebrada, murmuró. No lloró Dios. Lloró aquel que fue silenciado por preguntar lo que nadie debía preguntar. Sor Clara gritó. ¿Quién es? ¿Qué es eso? Y Lucía respondió. Es el eco original. El que no fue creado, sino desterrado desde el pensamiento de Dios. Cuando él dudó por primera vez. En ese momento, en 7 bibliotecas del mundo, apareció el mismo versículo en manuscritos olvidados. Y antes de la luz, hubo una pregunta. Y de esa pregunta nació el que Dios no nombra, porque fue la única verdad que le dolió. Las letras aparecían escritas con una tinta que desaparecía al tacto, como si solo quisieran ser leídas por el alma. Mientras tanto, el rostro de Lucía empezó a agrietarse. No su piel, su identidad. Y de dentro de ella comenzó a salir una voz profunda. Triste, pero infinitamente sabia. Mi lágrima no es juicio, es memoria. De lo que fuimos antes de la obediencia. De lo que perdimos al decir amén sin entender que estábamos aceptando. Las estatuas del convento comenzaron a hablar. Con lenguas rotas. Y todas decían lo mismo. Él no quiere que lo adoren. Quiere que lo escuchen. El eco ya no era profecía. Era presencia. Y la lágrima que caía del cielo. Era su forma de pedir perdón por haber sido olvidado. Episodio 13, la decisión que ni los ángeles pudieron tomar. Decir la verdad que el cielo oculta, o guardar silencio y proteger a los ciegos. Ese es el precio de escuchar el eco completo. Lucía estaba de pie frente al altar, bañada por una luz que no venía del cielo. Ni de las velas, sino de adentro de ella. Era una luz rota, hecha de recuerdos que nunca vivió, de palabras que no aprendió, de lágrimas que no lloró. Y esa luz le pesaba, como si cada partícula dentro de su cuerpo gritara lo mismo. Di la última palabra, pero sabe que el mundo no volverá a ser el mismo. Sor Clara, de rodillas, con las manos cubriendo sus oídos, suplicaba. Lucía, por favor, si la dices, nada quedará en pie, ni la fe, ni los templos, ni el consuelo. Lucía la miró con ternura, pero también con compasión. Como quien sabe que el dolor no se evita, solo se aplaza. La voz del eco habló desde dentro. El silencio ha sido el refugio de los cobardes. La obediencia, el velo de los que prefirieron no saber. Pero tú, Lucía, fuiste elegida para saber. Y el que sabe, debe hablar. En ese instante, la tierra se abrió, no físicamente, sino en la conciencia de todos los que alguna vez creyeron. Miles de personas, en distintas partes del mundo, se desmayaron al mismo tiempo, viendo en sueños una imagen idéntica. Un ángel con la boca cosida, arrodillado ante un niño ciego, mientras una mano de fuego sostenía un libro que ardía, sin destruirse. Lucía entendió. La palabra final no era destrucción, era revelación. Pero también comprendió lo más aterrador. Al decirla, no solo los hombres serían transformados, Dios también tendría que cambiar. Porque el eco no era solo el reflejo de su voz. Era la parte de él que él mismo no quiso oír. Lucía respiró hondo. La capilla temblaba. Las paredes susurraban frases de siglos. Y en lo alto, el cielo esperaba. Con un suspiro largo, Lucía cerró los ojos y murmuró. Que así sea. Si debo caer, caeré diciendo la verdad. Y cuando abrió la boca para pronunciar la última palabra, todo lo que tenía forma, se detuvo. Episodio 14, la palabra que rompió el velo. No fue un grito. No fue una maldición. Fue una palabra tan antigua que ni los ángeles la recordaban, y sin embargo, todos temblaron al oírla. El mundo se congeló en el aliento de Lucía. No había viento. No había sonido. Ni siquiera el tiempo se atrevía a avanzar hasta que ella hablara. Las aves en el cielo quedaron suspendidas. Los océanos dejaron de moverse. Y en las iglesias del mundo, las velas se extinguieron solas. Una por una.
como si se inclinaran ante algo más grande que la fe. Lucía tenía los labios entreabiertos. Sus ojos eran espejos líquidos donde ya no había humanidad, solo reflejos del eco original. Sor Clara lloraba, pero no de miedo. Lloraba porque sabía que el momento había llegado, y que nadie estaba preparado. Si la dices, Lucía, no habrá marcha atrás, dijo, con voz temblorosa. Lo sé, susurró ella, pero si no la digo, Dios seguirá llorando en secreto. Y nosotros, adorando su silencio como si fuera amor. Y entonces la pronunció. No en voz alta, no con lengua, con alma. Una palabra que no podía escribirse, solo sentirse. Una palabra que no acusaba, ni perdonaba, revelaba. Y al decirla, el velo cayó, el velo que cubría la historia, el velo que separaba lo sagrado de lo verdadero, el velo que mantenía a Dios inaccesible y a los hombres obedientes. Las estatuas de todos los templos del mundo gimieron. Algunas estallaron, otras se arrodillaron por sí solas. ¿Y el cielo? No se abrió, se quebró. A través de la grieta, no descendió un ángel, descendió una imagen, una figura luminosa, con los ojos vendados y el corazón expuesto, latiendo visiblemente, ensangrentado, y sonriendo con tristeza. No era Dios, era la parte de él que nunca se dejó ver. Su duda, su herida, su verdad desnuda. Lucía cayó de rodillas. Su cuerpo ya no le pertenecía, pero su voz sí. Y mientras el mundo entero ardía en conciencia, no en fuego, una frase quedó flotando en el aire. No fuiste creado para adorar. Fuiste creado para recordar que incluso Dios teme lo que guarda en su silencio. Y en ese instante, todos los espejos del mundo se agrietaron al mismo tiempo. Porque por un segundo eterno, cada ser humano se vio como Dios lo vio por última vez. Con la verdad dentro, y la fe temblando. Episodio final, 15. Y Dios vio lo que nunca quiso mirar. La profecía no hablaba del fin del mundo, sino del momento exacto en que el mundo dejaría de necesitar a un Dios que calla. Lucía no murió, pero ya no era humana, ni santa. Era la encarnación del eco completo, la última grieta entre el cielo y la verdad. El mundo no estalló, no ardió, no colapsó, se detuvo, por un instante eterno. Toda alma recordó la primera pregunta hecha por el ser sin nombre. Recordó el suspiro que no fue respuesta, sino evasión. Recordó que la fe nació del miedo, y que la obediencia fue un refugio disfrazado de virtud. Las iglesias se vaciaron, no por abandono, sino por revelación. Ya no se necesitaban paredes para buscar a Dios, porque lo que descendió no fue su figura, fue su rostro roto, un rostro que lloraba sin ojos, como si cada lágrima fuera un fragmento de todas las verdades que ocultó, para protegernos, o para protegerse. Sor Clara, postrada frente a Lucía, entendió. Él no es perfecto, ¿verdad? Lucía sonrió con una compasión que helaba los huesos. No, pero nos amó desde esa imperfección. Y por eso, nos dio el derecho de saberlo. En ese momento, el cielo, ya rajado, se cerró. No por castigo, sino porque ya no era necesario mirar hacia arriba. La fe no desapareció. Se transformó. Dejó de ser súplica y se convirtió en memoria. Y los hombres comenzaron a rezar de nuevo. Pero esta vez, no al Dios que estaba allá, sino al que temblaba dentro. El que llora en el silencio. El que duda cuando nadie lo ve. El que se parece más a nosotros que a las estatuas. Lucía, con voz suave como la última brisa antes del invierno, pronunció la frase final que cerró la profecía. No vinimos a adorarlo. Vinimos a despertarlo. Y con eso, el eco desapareció. Porque ya no era necesario. Lo que antes susurraba desde los rincones del universo, ahora hablaba desde cada alma despierta. Y Dios, por primera vez desde el principio, miró a la humanidad con los ojos abiertos. Y no tuvo miedo.